La cultura quimbaya realmente podría definirse como una serie de pobladores que fueron vistos por los españoles, ¿no? En el encuentro en la época de la conquista. El problema que hay es que la gente tiende a proyectarlo quimbaya como, como un eterno, ¿cierto? Es decir, como si hubieran sido los únicos pobladores del territorio. Y eso no es cierto. Los quimbaya, por eso toca ubicarlos exactamente en la época de la conquista española, obviamente proyectarlos un poco hacia atrás y proyectarlos hacia adelante. Es decir, que tampoco se extinguieron totalmente, sino que hacen parte de lo que se proyectó hacia nosotros, y tampoco fueron los primeros pobladores. Entonces, eso no le es fácil a la gente entenderlo muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier vestigio arqueológico que se encuentre, por ejemplo, en esta zona donde los españoles reportaron a los quimbaya, no es necesariamente quimbaya, porque antes de ellos vivieron otros personajes. Y eso realmente es lo que la arqueología pues, puede aportar. Entonces, lo que, retomando un poco y un poquito sintetizando esta parte, podríamos decir que para esta región específica, digamos, tomando como eje de pronto Pereira, los cronistas españoles plantearon que había unos grupos humanos que tenían unas características muy particulares y retomando, digamos, sus nombres, le dieron ese nombre de quimbaya, ¿cierto? Los quimbaya, de todas maneras, fueron un grupo de varios cacicazgos, es decir, que compartían algunas costumbres. Entonces, antropológicamente, uno de los rasgos esenciales pues, es la lengua. ¿Sí? Hay una lengua común, es decir, los españoles básicamente, cuando ellos iban de alguna forma como reclutando esos lenguaraces o gente que empezaba con la que se comunicaban, y el tema de la comunicación siempre fue muy importante. Entonces, entre los grupos de la conquista habían unos con los que los lenguaraces podían comunicarse porque conocían esa lengua y otros que hablaban otra lengua distinta. Entonces, Correcto, es decir que no eran propiamente una tribu indígena, sino que básicamente eran muchas tribus. claro, sí, exacto, son varias que tienen unas características asociadas. En general, hay unas primeras adaptaciones ecológicas, es decir, hay unos grupos de tierras más calientes y unos grupos de tierras más frías. Eh, los grupos de tierras más calientes tendían a ser distintos, a tener unas lenguas distintas. Para esta zona, por ejemplo, digamos, los cronistas empiezan a narrar, ¿no? Ellos escriben, los cronistas que venían, por ejemplo, con Jorge Robledo, el conquistador español que hace esta conquista, o con el mismo Sebastián de Belalcázar, comienzan a narrar, bueno, qué características tienen estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? En general, los grupos de clima medio son grupos o de clima frío, tienden a tener las características más similares a los españoles que los grupos de tierra caliente. Exactamente en qué territorio ocupaban los quimbayas. Pues se plantea que ocupaban, digamos, que había esa lengua común más o menos entre el río Chinchiná, el río Cauca y el río La Vieja, ¿no? Está lo que en términos geológicos casi también sería el abanico Pereira-Armenia hoy día, ¿no? Es decir, casi que estaría un poco vinculado desde Manizales, el actual Manizales, ¿cierto? Hasta eh, casi que la actual Armenia, pero allá ya se habla más de los quindos, que sí tenían una lengua distinta, aunque tenían una asociación cultural pues muy parecida. Pues sus características, como estaba planteando, es que son grupos de montaña, son grupos de clima templado o clima frío. Eso implica que son gente que vive de la agricultura, básicamente, lo que les hacía alguna relación con los españoles, porque generalmente los grupos de tierra caliente no eran agricultores. Entonces eso para los españoles era extraño, porque por eso los llamaban bárbaros, salvajes, ¿cierto? Como los pijaos o los caribes, digamos.
mientras que estos grupos de montaña para los españoles eran más parecidos, digamos, a sus costumbres. Entonces eran agricultores, estaban cohesionados, digamos, por cacicazgos, pero no habían grandes ciudades, ¿no? A diferencia de lo que encontraron los españoles en México o en Perú o incluso en la zona chipcha, digamos, los quimbayas tenían pequeños poblados, ¿cierto? Y esos poblados eran autosuficientes, ¿cierto? Con su propia agricultura, intercambio. A los españoles les llamó mucho la atención el uso del oro, ¿no? Que había mucho oro en la zona. Pero más que todo en el uso, no tanto que se hiciera una minería y una extracción propiamente aquí, sino se traía de otros lados por intercambio, porque en esta zona sí hay oro, pero no exageradamente tampoco, ¿no? O sea, la traían de Marmato o de otras zonas del Cauca. Sí, de todas maneras, los rasgos biofísicos, ¿cierto? De estas poblaciones de lo que llamaríamos el eje cafetero, incluso la zona antioqueña, son distintos de los rasgos andinos propiamente, o sea, de la alta montaña cundiboyacense o de la alta montaña de Pasto y sus alrededores. Y los rasgos también son distintos de lo costeño propiamente dicho, ¿cierto? Entonces no sería raro que haya una herencia de todas maneras biofísica importante de grupos de este tipo de montaña media. Se plantea de todas maneras que la extinción de estos grupos originales fue muy grande. Juan Friede, por ejemplo, un historiador muy importante, pues es de los que hace cálculos y ratifica como la extinción de estos grupos fue muy alta. Eso es seguramente cierto, pero de todas maneras también algo debió quedar pues, de estos grupos que se transforma pues, en los campesinos que de alguna manera van a ocupar ciertas zonas antioqueñas, ciertas zonas de montaña en el siglo XIX y que van a ser también como la base también de lo que va a ser esta cultura cafetera en el siglo XIX y siglo XX. No, pues el café es un producto africano, netamente, ¿cierto? Lo que podríamos más bien decir, que es lo que tratamos de mostrar nosotros para lo de paisaje cultural cafetero, es que lo que sí hay es una herencia del manejo de la tierra, ¿cierto? Del uso de la tierra, de la agricultura, de manejo. Decía que, digamos, no hay una relación directa en lo que es el producto café como tal, pero sí podemos hacer una relación directa con prácticas agrícolas, porque esta zona es una de las zonas donde los seres humanos domestican ciertas plantas, tienen una relación milenaria con la tierra y de alguna manera prepararon, ¿cierto? Usaron este tipo de suelos cafeteros para domesticar y generar procesos de agricultura. Entonces, inicialmente trabajan con raíces o rizomas, ¿cierto? Plantas de ese estilo, luego llega ya plantas como el maíz y luego cuando llega el café de alguna manera podemos decir que ya hay una herencia agrícola, ¿cierto? Y de uso del suelo, que eso es lo que va a aprovechar también el café, ¿cierto? El café no llega a una zona que no hubiese conocido la agricultura. Pues lo del paisaje cultural cafetero es una opción, digamos, de que la UNESCO, que es la Organización Internacional para la Educación y la Cultura, reconozca que en este territorio pues se da un paisaje muy particular, un paisaje cultural muy particular, que hoy día se caracteriza por el tema del café, pero el café, digamos, no surge de la nada, tiene un pasado y ese pasado pues se puede proyectar en todos los sucesos que pasaron en este territorio en el siglo XIX y en épocas anteriores. Entonces, el paisaje cultural cafetero realmente es una excelente posibilidad, digamos, de mirar un territorio en toda su perspectiva. El café como tal, por todos los desarrollos económicos y toda la demanda, digamos, que hay en finales del siglo XIX y el siglo XX, genera una economía muy particular
inicialmente, que a la vez genera una cultura, podemos llamar así, del cultivo del café, ¿cierto? Que es lo que conocemos hoy día. Entonces, lo que es interesante también es que este paisaje cultural es diferente de otros, por eso es que es diferente de la costa o de Nariño o de lo cundiboyacense. Entonces, podríamos decir que sí se genera una cultura alrededor del café como un producto que pues es sustentable, ¿cierto? Sustentable en el sentido económico y en el sentido ambiental, ¿cierto? Porque no fue un cultivo que de todas maneras arrasa con el paisaje, sino al revés se adaptó muy bien, conservó de alguna manera los bosques, las aguas, las características ambientales, pero a la vez al lado de esto pues se genera una cultura humana muy particular que es la que hoy día la UNESCO reconoce como algo particular en el mundo. Sí, el paisaje cultural se beneficia, digamos, del tema, pues no hablemos solamente de lo Quimbaya, sino de toda esa herencia aborigen, ¿cierto? En el sentido de, pues que definitivamente hay que mirar justamente cómo, de dónde venimos y la arqueología, pues es un atractivo más de la cultura, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que no se puede pensar el turista que viene no solamente viene a buscar este tema del café, sino que él va a preguntar, bueno, ¿quiénes más viven acá? ¿Qué otros vestigios hay? ¿Por qué? ¿Desde cuándo hay gente en este territorio? Entonces son valores agregados, ¿cierto? Que es lo que la gente busca. Y en ese sentido la arqueología debe dar respuesta, entonces debemos no solamente usar los museos que hay, sino hacer nuevos centros de interpretación cultural y también ahí encontramos que, por ejemplo, la orfebrería como tal es también única en el mundo, o sea, es de los mejores desarrollos orfebres del mundo se dieron en este territorio, entonces hay que mostrar justamente esos valores. Entonces el turista que va a venir pues pide, digamos, desea conocer varios aspectos ambientales, culturales, históricos, y eso es lo que se va a aprovechar pues con esta opción de la declaratoria de la UNESCO. Sí, Pereira pues fue construida, digamos, sobre asentamientos, no solo Quimbaya, sino mucho anteriores, ¿cierto? Sobre asentamientos arqueológicos. Entonces de hecho, cuando se va a hacer cualquier urbanización en la zona o en los mismos campos, todavía en los alrededores, es muy común encontrar sea fragmentos cerámicos que la gente puede reconocer o otras evidencias en piedra que la gente, aunque no lo reconozca, pues están allí, ¿cierto? Y la gente que sabe pues puede reconocerlos. Entonces lo que vemos es que ha habido gente desde hace 10.000 años ocupando esta zona que han sido afectados y han convivido con erupciones volcánicas, ¿cierto? Que es algo que está vivo, ¿sí? O sea, hace parte de nuestra historia. Y algunos de los sitios, pues, por ejemplo, aquí en la universidad, pues pueden ser documentados, o en el Salado con Sotá, donde hay evidencias que se pueden mostrar. Entonces, el trabajo que nos queda es hacer un poco más visibles todas las evidencias arqueológicas que están en todas partes. No quiere decir que eso afecte las nuevas urbanizaciones en el sentido en que no se puedan construir, pero sí es importante que antes de cualquier obra se haga un estudio previo para rescatar todos estos materiales, ¿no? Y que hagan parte pues, de este legado del patrimonio de la ciudad. Pues el mayor beneficio es que la cultura cafetera está en riesgo, ¿no? Está amenazada, digamos, por todo el tema de la modernización de las ciudades, de la pérdida de los valores. Entonces, pues el mejor ejemplo lo vemos en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Que grandes valores arquitectónicos y urbanísticos se pierden a la luz de simplemente nuevas obras que están más movidas por afanes económicos, más no patrimoniales. Entonces, casi que solamente después decimos, uy, qué lástima, perdimos este edificio, esta calle, y la mayoría de las obras nuevas no conservan muchos valores, ¿no? Entonces, al tener una declaratoria, hay mucho más cuidado en que cualquier obra tenga un estudio como debe ser. En general, el problema grande es de ignorancia, de desconocimiento.
y muchas veces la gente cree que porque es nuevo es mejor, pero cuando uno le muestra los valores, por ejemplo, de la arquitectura tradicional, se da cuenta que hay muchas mejores condiciones de luz, de calidad de vida, ¿cierto? De muchos edificios que muchas veces son terribles, ¿cierto? Y que simplemente por ser en cemento la gente a veces cree que son mejores. Entonces, lo interesante es rescatar esos valores que ha tenido la cultura tradicional, desde lo gastronómico, por la calidad, digamos, de la alimentación, desde lo arquitectónico, por la calidad de las obras y la calidad desde lo cultural en términos generales, de lo que fue la relación con nuestros familiares, con nuestros abuelos, las historias, etcétera. Entonces la declaratoria realmente sirve para ponerle atención a esto y que cuando haya algún tipo de violación, digamos, a ese patrimonio, pues pueda haber una mayor atención y tener no solo la mirada local, regional, sino también la mirada internacional. Por ejemplo, en el caso de la minería, ¿cierto? La minería puede empezar como a destruir muchos de estos valores y si hay una declaratoria, pues se puede frenar un poco. Pues en general los perjuicios pueden estar ligados sobre todo a un turismo mal controlado, que podría ser uno de los aspectos porque la declaratoria podría traer turismo y sabemos, o sea, ya hay un llamado por ejemplo a casos como el de Salento, que aunque aparentemente tiene aspectos positivos, también hay problemas de prostitución, de droga, digamos también de falsear muchos aspectos del patrimonio, ¿cierto? Entonces, el llamado de alguna manera es a que si haya atención, tener algunos estudios previos para evitar esos problemas que puedan estar asociados a la declaratoria. Y esto pues no seremos el primer país que tenga que asumir eso, ¿cierto? Ya hay experiencias y lo interesante es estar atentos, ¿cierto? Y poder pues evitar esos problemas. Por ejemplo, los casos más graves están también ligados a los territorios de cómo, como en el caso de Cartagena, ¿no? Puede haber una compra de predios por gente extranjera, por decir algo, que desplace a la gente local, que desplace o empresas de turismo grandes que desplacen prácticas locales, ¿no? Entonces lo que se quiere es lograr equilibrios para que obviamente sea la gente local la beneficiada y no sean los externos. Pues en realidad todos esos temas están por construir, casi que en este momento la mayoría de estos conocimientos reposan muy en las universidades o en los museos. Se requiere, digamos, toda una campaña de divulgación a diferentes niveles, ¿cierto? Entonces eso realmente es lo que ustedes incluso en el programa pues, de turismo eh, también las secretarías de cultura deben construir alrededor de eso, de la parte de divulgación. Es un tema que está sobre la mesa y pues tenemos en parte la ventaja de que somos nosotros los que debemos realmente construir estos saberes y no que se improvisen, ¿cierto? Que se venga de lugares donde no hay investigación, por ejemplo, que realmente sería grave. Lo ideal sería que las universidades que estamos trabajando en eso incluso nos aliáramos para hacer un conocimiento común, ¿cierto? Y en eso estamos trabajando.